¿Cómo te explico que luchando estoy enseñando? Cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís. ¿Cómo te cuento que mi vocación no se agacha a tu linda meritocracia que divide para reinar? No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar. Buenas tardes, queridos oyentes de Obligados a Volver. Estamos aquí en este espacio de comentarios obligados, de que los lunes hacemos noticias de la patria grande. En este momento estamos con mi compañero de dupla, Héctor Rudil. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Hola Marina, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos y para todos. Muy bien, estamos también con Nico Rearte, que hace la operación técnica. Hola Nico. Y hace posible que salgamos al aire. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, ¿qué te parece, Héctor? Si ya que el sábado que pasó fue el Día del Maestro. Me voy a poner así para empezar, porque por agenda educativa sigue siendo el Día del Maestro. Sí, ¿no? Y porque es fácil, A digamos. pesar de que generalmente el Día del Maestro no es, digamos, el día de todos los docentes, aunque lo festejemos con todos, sino que tradicionalmente se refiere a las escuelas primarias. Y yo creo que vos sabés, Héctor. La mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres, ¿no? Y ¿sabes qué? Está tan metido, ¿no?, en la cultura del sistema educativo, que incluso mis compañeras dicen el Día del Maestro. Sí, el sábado escuchando un programa de radio que tiene un auditorio progresista, ¿eh? La conductora, no me acuerdo cómo era, en qué programa era, porque lo escuché así, dijo algo de las maestras o las maestras, y le llovieron mensajes de los que escuchaban que dijera Día del Maestro y nada más que no decía. Claro. Increíble, Claro. Increíble. Es increíble, pero es bueno. Como decís vos, está en la cultura metido ya. Está metido en la cultura. Entonces, yo digo siempre Día de las Maestras y los maestros. Claro, el Día de bien. les maestres, ¿no? Sí, porque bien. también hay personas eso de las colectivas LGBT, ¿sí? Nunca sé si digo bien todas las letras, pero bueno. Sí, pero ese son poquitos, pero ¿no? Maestras y maestres, sí, maestros sí hay que decir. Pero por lo menos, como mínimo, maestras y maestros. Claro, ¿no? claro. Y además, desde que Macri asumió en Ciudad, allá hace como 13 años, volvió a poner como obligatorio el himno a Sarmiento. Entonces, en los actos escolares, no estaba obligatorio. Después del himno nacional, hay que cantar el himno a Sarmiento. Imagínate que justamente el 11 de septiembre, imposible zafar del himno a Sarmiento, ¿no? La polémica viene por la figura de Sarmiento, ¿no? Yo participé de un acto el 11 de septiembre y la persona que estaba haciendo las palabras alusivas, bueno, me las mostró y lo primero que por supuesto le cambié, dije, no, tenés que decir las maestras y los maestros. Y después, ¿no? Decía, no, porque se quiso la educación para todos. No, le digo, no quería la educación para todos, ¿no? Él, a los pobres, a los indios, a la gente, digamos, a los gauchos, no solo que no los quería incluir en la educación, sino que les hablaba con desprecio,
¿no? Hay discursos que todos los 11 de septiembre circulan de Sarmiento, cuando era presidente, que hablaba con muchísimo desprecio de la gente pobre. Bueno, decía que los mendigos eran insectos. Sí, algo así. Ya te lo digo, ¿eh? Terrible. Lo leí hace pocos días. Sí, sí, terrible. Entonces, la escuela pública, sobre todo la escuela pública, hoy por hoy, cada vez más, la población escolar es una población que Sarmiento odiaría. Entonces, yo me siento siempre, no me he sentido así como decir, ¿qué mensaje les damos a las niñas cuando, ¿no? Cuando honramos tanto a un personaje que los odiaba? En realidad tenemos que pensar que la educación es una construcción social. Y como tal, todas las otras construcciones sociales no son algo puro, algo que baja del cielo. Si nos ponemos en hilando fino, el sistema educativo sarmientino, por llamarlo de algún modo, el modelo sarmientino, se pudo imponer en nuestro país después de 40 años de guerras civiles. No sé qué hubiese pasado si hubiesen ganado los otros, si ese sistema educativo. Recordá que Quiroga salía con religión o muerte y el otro qué sé yo con qué. Bueno, eso me parece que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que la educación no es algo que viene del cielo, sino que es una cosa que se construye socialmente. Y si se construye socialmente, tiene todas las virtudes y los defectos de cualquier otra cosa social que se haga. Eso. Y por supuesto, es la historia que construyen los que ganan, ¿no? Como decía la canción, eso quiere decir que hay una historia. Porque, por ejemplo, Manuel Belgrano, también se preocupaba mucho por la educación y era un pionero, ¿no? Y por la educación de las mujeres incluso. Él donó la poca plata que le dieron para escuelas, ¿no? Para escuelas que se construyeron después de no sé cuántas décadas y décadas y décadas, sino un siglo, ¿no? Pero de Belgrano no se habla. Y también tenemos muchos y muchas maestras que hicieron historia, ¿no? A lo largo, después de Sarmiento, por su interés, pero también por ser innovadores. Pero tal vez no pasaron a la historia, como pasó Sarmiento, porque la educación que proponían era una educación mucho más emancipadora. Me viene a la cabeza el ejemplo de Luis Iglesias, ¿no? Eso no sé quién es. Bueno, Luis Iglesias era un maestro que, siendo muy joven, fue castigado por un discurso que había dado en un acto. Me suena algo que conozco. A mí nunca no me mandaron a una escuela rural, pero bueno, lo mandaron a una escuela rural, tipo como desterrarlo, ¿viste? Y resulta que, claro, como la escuela rural, evidentemente, a estos directivos, a estos funcionarios, no les interesaba, y no les interesaban los niños que iban a la escuela rural, Iglesias tuvo toda la libertad para implementar sus métodos de enseñanza. Qué bueno. ¿No? Entre ellos, lo que más me acuerdo es lo que les hacía hacer a las niñas del cuaderno de pensamiento propio. Cada chico o chica tenía su cuaderno donde podía escribir lo que quisiera escribir. Qué bueno. Y podía mostrarlo o no. Qué bueno. Y por ahí, como eran niñas vivían en una zona rural, lo que escribían era acerca de los saberes de sus familias, cómo se ordeñaba una vaca, cómo se plantaba, ¿no? Un árbol, ¿no? Es un poco lo que dice Paulo Freire. Paulo Freire habla de eso también. El ambiente, ¿no? El ambiente de un chico. Exacto. Olga Cosentini también, ¿no? Olga Cosentini fue la directora de una escuela e implementó esto, ¿no? Los chicos, evidentemente, era un lugar donde por ahí se podía también, porque estaba rodeado de naturaleza, entonces salían a aprender, salían al campo, ¿no? Donde vivían, y a conocer cómo eran las plantas, qué características tenía cada animal, ¿no?
Y ¿sabes una cosa, Héctor? ¿Qué? A Olga también la sacaron de su cargo. Mira vos. Y vos sabés que yo tenía pensado, para comentarles, ¿no?, a los oyentes hoy, para que les comentáramos el tema de la alfabetización. Sí. ¿No? Porque en nuestro país, entre 1869 y 1960, en ese siglo posterior a Sarmiento, y a partir de la ley, ¿no?, la 1420, realmente... Como era educación gratuita, laica y obligatoria. Claro, vos sabés que eso de laica, a mí un profesor me lo corrigió y me dijo, no era laica, era tolerante. Dice, entonces, porque fue motivo de un examen, por eso me acuerdo, no era laica, era tolerante, pero sí, gratuita, obligatoria, ¿no? Incluso había penas para los padres que no llevaran a sus hijos a la escuela, ¿no? Y se bajó de un casi 80%, ¿sí?, se bajó a un 8%. En 1960 el analfabetismo estaba en un 8,4%. Y ya en el 2010 ya había bajado a 1,9%. ¿Qué pasó? Pasó fundamentalmente el gobierno de Néstor y Cristina, ¿no?, que con la asignación universal por hijo, los padres tenían que certificar que las niñas iban a la escuela. Pasó el plan Conectar Igualdad, ¿no?, que repartieron las netbooks para los chiques. ¿Y hoy qué tenemos? ¿Vos sabés que hoy tenemos un aumento del analfabetismo? Terrible lo que escucho, terrible. Terrible, pero ¿sabés qué? Lo vamos a comentar después de una pausa musical muy particular, porque lo que vamos a escuchar es una canción, parte de un proyecto de profes de la escuela pública que están produciendo nuevas canciones para las efemérides. Vamos a la pausa musical. ¿Ser docente es? Ser docente es ser pueblo, es ser futuro, es hacer patria día a día para que tengamos una sociedad mejor. Es entrega, acompañamiento y compromiso. Soy maestra como manta mal cosida con distintos parches y remendada muchas veces. Soy el delantal de mi mamá, soy el olor a mandarina del patio de la escuela, pensando a la escuela como lugar de esperanza para los Juanitos y Juanitas. Ser docente es aprender. Entrega. Es poder dialogar. Es pensar en el otro. Es aprender 2 veces. Es escuchar. Mucho más que enseñar. Es provocar a los alumnos a preguntarse, a cuestionar, a investigar, a buscar su camino. Es ser el puente para creer en un mundo donde quepan todos los mundos posibles. Es acompañar. Es prestar el oído. Ser paciente. Ser docente es una pasión que nace desde el corazón. Igual que ayer, por tu trabajo yo te quiero agradecer, por todo eso que nos dieron al crecer, por entregar tu tiempo, el tiempo de aprender. Puedo recordar esos colores de la sala de jardín, el patio grande donde yo te conocí, tu guardapolvo blanco, la tiza, el pizarrón. Y lo que pasa se queda prendido en el corazón.
de grado, quedarme en tu salón. Seguimos con los comentarios obligados de hoy y estábamos hablando, Héctor, del tema de la alfabetización. Sí. Yo te decía que ha aumentado el analfabetismo. En la Argentina. En la Argentina. En la Argentina, y particularmente, que es lo que yo sí he podido notar por experiencia, en la ciudad de Buenos Aires. Pero es un analfabetismo que parece que no figura en los registros, pero que existe. Hay muchos chicos y chicas que no logran alfabetizarse. Y como en la ciudad de Buenos Aires hay una ley por la cual las niñas no pueden repetir, terminan 7º grado sin poder alfabetizarse. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué significa, hoy en día, qué significa alfabetizarse? Alfabetizarse, poder leer y escribir. Nada más. Como mínimo eso. Mirá vos, qué como terrible. mínimo eso, ¿no? Qué terrible, qué terrible. Entonces, hay muchos factores que podemos analizar, pero me parece que no podemos olvidarnos, ¿sí?, que entre 2015 y 2019, ¿sí?, hubo un gobierno neoliberal en nuestro país, que cerraron escuelas, o por lo menos quisieron cerrarlas, que no invirtieron ni un peso en crear escuelas. Es más, fue mentiroso, porque cuando decían que creaban una escuela, en realidad lo que hacían era por ahí cambiar una escuela de edificio. Darle a los edificios hechos una destrucción, que en los que funcionan escuelas, darles un edificio nuevo. Eso no es abrir una nueva escuela, ¿no? Que yo sepa. Y fueron bajando y bajando y bajando el presupuesto en educación. De hecho, en Ciudad de Buenos Aires hace 13 años que está este gobierno. Y una de las cuestiones que me parece que es insoslayable es la famosa inscripción online. No sé si vos sabés cómo es, cómo... Sí, uno se enteraba por los diarios, los medios de comunicación, que había habido muchos problemas, que habían quedado chicos afuera, etcétera, ¿no? O fuera de su radio. Sí, en realidad no solamente fuera de su radio, sino que además fuera de la escuela. ¿Y cómo lo hacen? Resulta que en esa inscripción online hay varias cuestiones. Primero, que la persona que haga la inscripción online tiene que tener un conocimiento de informática para poder hacerlo. Claro. Muchas familias no tienen ni la computadora o no tienen la conectividad. Sí, además del conocimiento tienen que tener la conectividad. Además, y muchas veces son las escuelas, dentro de las escuelas donde hemos tenido que hacer las inscripciones. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Por ejemplo, que hay escuelas que no aparecen ofrecidas directamente. Entonces, esas escuelas que no aparecen ofrecidas, después son escuelas que tienen pocos alumnos. Entonces, funcionan grados. Claro. Fíjate cómo está todo pensado, ¿no? Entonces, 25.000 niñas quedan afuera. Quedan afuera. Vos imaginate que esas niñas que quedan afuera, por ejemplo, en la educación inicial, no van a tener las mismas oportunidades que los niños que pueden hacer educación inicial, porque ya en la educación inicial se aprenden los primeros rudimentos de lectoescritura. Claro, se van socializando en lo que se llamaba el jardín de infantes. El preescolar sería, ¿sí? El jardín de infantes son los primeros años de nivel inicial, y después lo que sería sala de 5, ¿sí?, que antes se llamaba preescolar, que ahora se llama sala de 5, es el último año de... pero quedan 25.000 niños afuera, ¿no? Entonces, esos 25.000 niños, ¿cómo se van a alfabetizar si no consiguen escuela? ¿No?
Entonces, bueno, esto es imposible de no analizar cuando pensamos el analfabetismo en la Argentina, ¿no? Además tenemos que sumarle, ¿no?, que dejaron de entregar las netbooks, ¿no?, y la pandemia, además. Encima la pandemia, claro, todo el tema de la educación virtual, digamos, que no se llevó a cabo bien. Y no se llevó a cabo bien, entre otras cosas, porque muchas niñas o no tenían el equipo, ¿no?, o no tenían conectividad. De hecho, en el barrio Padre Mujica, ni siquiera agua tenían, por eso murió Ramona el año pasado, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que, bueno, habían dicho que había 6.500 niños que estaban desconectados, ¿no? Y de que no les había... Y entonces el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, puso a disposición 6.500 computadoras. ¿Y qué pasó? Nunca dieron el listado. ¿No las entregaron? No, nunca dieron el listado para entregarlas. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación de Nación, había puesto a disposición las computadoras y había puesto también a disposición personal de la Universidad de Buenos Aires, voluntario, dispuesto a ayudar a la entrega, a la orientación y todo lo demás, ¿no? Entonces, me parece que lo que hace un país, una ciudad con la educación, habla de qué modelo de educación, ¿sí? Claro. Y qué modelo de país. Sí, encima si hay algo que la educación no puede hacer es excluir. O sea, la educación es para incluir, no para excluir. Y si pasa lo que vos que estás contando, está excluyendo. Que sería la, ¿cómo podríamos decir? La parte, no sé, sería lo contrario de educar. Excluir sería lo contrario de educar. O es una educación, ¿no? Bueno, para no algunos, una educación sirve. más argentina. No sirve entonces, claro, no sirve. Entonces yo pensaba en esto que la semana pasada se cumplieron 9 años de la mención que hizo la Organización de las Naciones Unidas a Cuba por su proyecto para combatir la alfabetización. Ajá. Cuando asume la revolución en Cuba, ¿sí?, se encuentra que tenían una ley que hacía obligatoria la educación para todos, pero que resulta que en algunos sectores el analfabetismo, en los sectores más pobres, el analfabetismo llega como 47%, y en los sectores más desfavorecidos al 11%. Y adivina qué hicieron. ¿Habrán cerrado escuelas? Fundaron escuelas. Fundaron escuelas, 10.000 escuelas. Lo primero que hicieron. ¿Qué más hicieron? Me acuerdo que había una canción en los 70 que decía: barbudos indecentes fundan escuelas, cierran nightclubs, algo así. Claro, ¿viste? Pero no solamente eso, ¿no? No solamente fue fundar escuelas. Ellos tenían, ¿sí?, 1 millón de analfabetos, más de 1 millón de semianalfabetos, 600.000 niños sin escuelas y 10.000 maestros sin trabajo. Eso cuando llega la revolución. ¿Qué hicieron ellos? Porque además me parece que esto que te voy a decir te va a sonar un poquito. Además de todo esto, había malversación de los fondos educacionales por los funcionarios de la época, anteriores a la revolución. ¿Te suena, Héctor? Sí, me suena. Desgraciadamente sí. Entonces, una vez asumido el poder, el gobierno de la Revolución Cubana estableció como prioridad la creación de 10.000 nuevas aulas en septiembre de 1959. Además, aumentó el número de maestros rurales. Surgió la ley de nacionalización general de la enseñanza, ¿sí?
Y cuando yo leí esto de la nacionalización, me acordé que los gobiernos, ¿sí?, militares y de Menem, lo que hicieron fue al revés. Entregaron, ¿sí?, las escuelas que pertenecían a Nación, las entregaron a las provincias, pero sin presupuesto. Eso era para el ajuste que mandaba el Fondo Monetario. Exactamente, ¿no? Entonces, no solamente que lograron eliminar la alfabetización, sino que el método que ellos crearon para combatir el analfabetismo lo facilitaron a muchos países, ¿sí?, entre ellos Venezuela y Bolivia. ¿Y sabes qué? Resulta que Venezuela logró también con ese método, ¿sí?, reducir el analfabetismo. Y hoy, en 2021, este 28 de octubre, se van a cumplir 16 años de la declaración del país como territorio libre de analfabetismo, lo cual lo logró el presidente Hugo Chávez, ¿no? Y otro país que redujo su tasa de analfabetismo... Votado permanentemente por su pueblo, Chávez, porque hubo no sé cuántas elecciones tuvieron y siempre lo votaron a él. Bueno, y ahí está, ¿no? Ahí está, cómo educar, ¿no? Yo veía, creo que hace unos meses, ¿no?, cómo un niño defiende, ¿sí?, en Bolivia al gobierno popular. Ahí estuvo Evo en Bolivia. Tenés razón, en Venezuela quise decir, ¿sí? Bueno, Bolivia pudo reducir también con el método cubano su analfabetismo, ¿sí?, de un 13% a reducirlo a un dígito, ¿no? Y esto de 13% a 2,4% en 12 años, ¿sí? En enero de 2018 habían bajado el analfabetismo a un mínimo, un 2,4 es un mínimo, y también pusieron atención a alfabetizar a adultos, no solamente a niños, ¿no? Entonces, se puede, es posible reducir el analfabetismo y no crearlo y no aumentarlo. Bueno. Sí, digamos que toda acción educativa necesita también de un contexto que posibilite la educación, ¿no? En el caso que vos nombrás, tanto de Cuba, de Venezuela como de Bolivia, se ajustaron un montón de variables sociales y económicas para que la gente tuviera comida, tuviera alimentación buena, y entonces ahí la educación funciona también. Así es. Bueno, la verdad que está muy interesante, seguiríamos, pero... Muy lindo lo que trajiste. Nos quedamos sin tiempo y no queremos irnos sin despedirnos y sin decirles que no se olviden de ver la página La Lealtad Política y Cultura de lunes a viernes. Y bueno, y mañana comentarios obligados con nuestros compañeros Silvia y Edgardo, y el miércoles con Irene y Raquel. Nos vamos. Y qué decirte, profe, el día del maestro. Gracias por todo, por tu amor y sentimiento. Vos me enseñaste paso a paso con paciencia. Pusiste cuerpo y alma para que aprendiera. Por más que pase el tiempo siempre te recuerdo como algo noble que me colma el sentimiento. Me diste horas, días, años de tu esfuerzo. Por eso ahora yo te digo lo que siento. Hoy es tu día. Estoy cantando para vos. Hoy es tu día, hoy es tu día, y estoy cantando para vos.
crayón y de papel, al tiempo aquel donde cuidaste mi niñez, jugar en el recreo, sabiendo que estás vos. Y lo que pasa se queda prendido en el corazón. Recuerdos de la escuela, pasan los años, pero queda tu amor. Vos me enseñaste a imaginar mundos posibles y me alentaste cada vez que estuve triste. Me diste la confianza para que yo sea. Vos fuiste el nido para el pájaro que vuela. Con tu trabajo y dignidad todos los días vos vas sembrando esperanza y alegrías. Tu oficio me conmueve, es hermoso y es profundo, cambiando a las personas para que cambien el mundo.